¿Cómo están mis amados hermanos en Cristo? El día de hoy, 28 de enero del 2024. Una vez más aquí, este humilde servidor para poder aprender un poco más acerca de nuestro manual unificado Ven, sígueme del año 2024. Todo este año estaremos estudiando todo lo que respecta al libro de Mormón. Entonces es una nueva experiencia y una nueva oportunidad para poder escudriñar, aprender, meditar y sobre todo preguntar al Padre si las cosas que están plasmadas en este libro son ciertas. Eh, como ya les había dicho la semana pasada, la dinámica en estas transmisiones de Ven Sígueme es que al inicio de iniciar la clase, valga la redundancia, vamos nosotros a compartir el testimonio de muchos hermanos, ya sean de acá de Perú, ya sean de México o cualquier otra parte del mundo que desean compartir su testimonio con nosotros, ¿sí? Entonces la nueva oportunidad que ustedes tienen es de poder estar aquí con nosotros y que si quieren que su testimonio, ya sea individual, ya sea en familia, desean que salga aquí en esta humilde ventana, ustedes pueden escribirme a mi WhatsApp personal si es que lo tuviesen o también por el chat de Facebook, ya sea de Recurso Doctrinal o también a mi perfil personal, ¿sí? Entonces, hemos tenido unos pequeños inconvenientes, tenemos un poco de retraso al iniciar la transmisión por motivo de que ya pensábamos poder transmitir la clase desde la página de Recurso Doctrinal de Facebook, pero no sé qué detalles ha habido que no se ha podido. Entonces, otra vez nuevamente vamos a transmitir desde acá de mi perfil personal, pero esperamos Dios mediante que la próxima semana ya se pueda transmitir directamente desde el Facebook de Recurso Doctrinal y también paralelamente en el canal de YouTube de Recurso Doctrinal. Recordarles que las dos clases anteriores ya se encuentran también en la plataforma de Recurso Doctrinal en el Facebook y también en la plataforma de YouTube para que si se perdieron las dos primeras clases, ustedes también puedan ir allí y puedan volver a verlas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes nuevamente. Dios me los bendiga y que en esta oportunidad el Señor nos dé a cada uno un poquito de sabiduría y la compañía de su Santo Espíritu para poder aprender más de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Recordarles, amados hermanos, que esta clase ha compendiado desde el lunes de la semana pasada hasta el día de hoy domingo. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a hacer un refuerzo al estudio que ustedes han tenido a lo largo de su semana, ¿sí? Entonces, para iniciar, vamos a compartir un video acerca de esta familia. Es una familia de Cosamaloapan, Veracruz, del país de México, nuestro país hermano México. Entonces, ellos decidieron compartir su testimonio con el mundo entero. Entonces, vamos a compartir y vamos a escuchar qué es lo que ellos nos dicen acerca del libro de Mormón. ¿Sí? Entonces, aquí va. Hola hermanos y hermanas, en esta ocasión les venimos a compartir nuestro testimonio acerca de un libro muy especial, el libro de Mormón. El libro de Mormón nos narra de una historia de la antigua América, una historia donde personas como usted y como yo son escogidas por nuestro Padre Celestial para poder llevar a cabo una gran obra en este mundo. También podemos encontrar que personas que con angustia, sufrimientos y diferentes adversidades, al poder ejercer fe en Jesucristo y creer en Él, pueden salir adelante. Creo que hoy día podemos encontrar que todas aquellas cosas que se escriben en este libro las vivimos actualmente. Es algo que a mí me llena muchísimo y podemos poder seguir adelante. También algo que me fascina mucho es que en una de las páginas del libro podemos encontrar que Él nos manda a orar al Padre Celestial con verdadera intención y poder recibir una respuesta de la veracidad de este libro. Queridos hermanos, yo también quiero compartir mi testimonio acerca de este libro. Sé que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Sé que ha sido traducido y revelado por el don y el poder del Espíritu Santo. Sé que José Smith ha sido un ser escogido antes de venir a esta tierra para sacar a luz el libro de Mormón. Sé que todas las verdades que contiene nos pueden ayudar en nuestra vida. Sé que podemos acercarnos más a Jesucristo al escudriñar sus enseñanzas. Sé que el conocerlo y tenerlo en nuestra vida nos ayuda a
mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Sé que en este libro podemos encontrar un testimonio muy especial acerca de la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Sé que el Padre Celestial y Él nos aman. Sé que por medio de leer el libro de Mormón podemos encontrar la verdad de todas las cosas. Y compartimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Ahí estaba la familia Rogerio Galot. Ellos son, esta familia, bueno, él es un ex obispo del barrio Cosamaloapan, en el estado de Veracruz, ¿sí? Del país de México. Entonces ellos estuvieron muy contentos y muy animados de poder compartir su testimonio con cada uno de nosotros. Entonces, felicitarlos también por ese ferviente testimonio que tienen acerca del libro de Mormón y que aún siguen adelante. Muy bien, amados hermanos. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante y que tiene dos ítems que tienen muchísimo significado en nuestra vida, lo cuales son la rectitud y el poder de Dios. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, vamos a compartir la página de Ven Sígueme. Les invito también, hermanos, que de repente en su manual o en su biblioteca digital ustedes puedan también, si no lo han hecho, puedan subrayar o puedan resaltar lo más importante que ustedes vayan viendo en el transcurso de la clase. Recuerden que la revelación es personal y la inspiración que Dios nos da a cada uno es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cosas preparadas distintas a cada uno de nosotros, pero siempre con un único objetivo, de compartir el Evangelio y acercarnos siempre y estar prestos a ser dignos del reino de Dios. Muy bien, amados hermanos. Entonces, poder saludarlos aquí en el chat a mi hermano Eber Morales, también de la Ciudad de México, que nos está saludando el día de hoy. Adita Chileno también, poderosos testimonios. Muchas gracias, Adita, por tus comentarios. Entonces, amados hermanos, vamos a compartir lo que es la clase de Ven, Sígueme, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí en pantalla nosotros ya podemos observar esta hermosa imagen porque las clases anteriores y las clases consecuentes estamos viendo acerca de visiones que vieron nuestro profeta Leí y también Nefi en sus tiempos que ellos estuvieron sobre la faz de la tierra. Entonces, esta imagen representa muchísimo acerca de todo lo que va a plasmar tanto la clase anterior como las clases del día de hoy. ¿Sí? El título es Tenían por arma su rectitud y el poder de Dios. Esta clase compende del libro de Primer Nefi, de los capítulos 11 al 15. Muy bien, hermanos. Entonces, como nos indica el manual unificado, dice, cuando Dios tiene alguna obra monumental para que su profeta lleve a cabo, a menudo brinda a dicho profeta una visión monumental. Moisés, Juan, Leí y José Smith tuvieron este tipo de visiones que les ensancharon la mente y los ayudaron a ver la grandiosa e imponente que es la obra de Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué nos indica esto? Dice que cuando el Señor va a hacer cosas grandiosas, Él siempre nos va a mostrar esas cosas grandiosas. En este tipo de lo que nos dice de visión que nos indica el manual unificado, dice que es una obra monumental. Y por eso tuvo una visión monumental estos profetas que se mencionaron como Moisés, Juan, Leí, José Smith. Entonces, ¿qué entendemos, hermano? Mientras yo estuve leyendo y todo eso, yo no pensaba que existían, se podría decir así, como títulos grados de visiones, ¿no? ¿Por qué? Por motivo de que yo pensaba que la visión era una sola, pero no, nosotros podemos recibir revelación de nuestro Padre Celestial mediante apariciones de ángeles, mediante sueños, mediante sensaciones espirituales que el Espíritu Santo nos pueda manifestar, ¿no? Entonces, y a nuestros profetas, el Señor les mandó a hacer obras monumentales, obras grandiosas para toda la humanidad. Es por eso que ellos mismos vieron estos tipos de visiones monumentales, como si bien recordamos, nuestro profeta Leí tuvo una visión monumental
Él vio la destrucción de Jerusalén, luego también vio el árbol de la vida. Igual leí también, porque leí, Nefi también tuvo este deseo de ver las cosas que su padre vio, y lo cual vamos a aprender el día de hoy. Entonces, el Señor también le manifestó estas cosas a Nefi, ¿sí? Entonces, vamos a continuar leyendo lo que nos indica el manual, y dice, Nefi tuvo una de estas visiones que cambian la vida. Eso es algo muy importante, hermanos, a tener en cuenta. Visiones que cambian la vida. Y vamos a ver por qué. Vio el ministerio del Salvador, el futuro de la posteridad de Leí en la tierra prometida. Perdón. Y el destino de la obra de Dios en los últimos días. Miren, algo muy importante, amados hermanos, aquí. Nefi ve el ministerio del Salvador, ve el futuro de la posteridad y sobre todo el destino de la obra de Dios en los últimos días. A veces yo me pregunto si yo quizás estuve incluido dentro de la visión que Nefi tuvo en ese entonces, si mi posteridad también estuvo incluida dentro de la visión que Nefi tuvo. Y ahora con lo que el libro de Mormón y con la guía que el manual nos está dando, puedo dar testimonio, hermanos, que sí. Las visiones que tuvieron los antiguos profetas no fueron visiones para su tiempo de ellos. Quizás algunas sí temporalmente, como por ejemplo la visión de la destrucción de Jerusalén. Pero también vio algo muy importante. Estas visiones que ellos tuvieron fueron para nuestra posteridad. Para que nosotros aprendamos y sobre todo tengamos ya esa fuente a donde nosotros podamos acudir o sobre todo las cosas que el Señor nos manda a hacer. Las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos para poder nosotros estar dignos de poder heredar su reino. Entonces es algo muy importante aquí, hermanos, resaltar y tener en cuenta que el destino de la obra de Dios en los últimos días fue vista por nuestro profeta Nefi. ¿Sí? Dice más adelante, después de la visión, Nefi estuvo mejor preparado para la obra que le esperaba. Eso es muy cierto, amados hermanos. A veces nosotros se nos manda a hacer cosas grandiosas, se podría decir, porque todo lo que viene de Dios, para con Dios y para el beneficio de los hijos de Dios, son cosas maravillosas y son cosas grandiosas. Entonces, dice que Nefi estuvo mejor preparado para la obra que le esperaba. ¿Eso cómo lo traemos a nuestra vida o a nuestra realidad? Queridos hermanos, cuando nosotros se nos extiende algún llamamiento, alguna asignación o algo que nosotros podamos hacer para el bien de Sion, a veces nosotros tememos de que cometamos errores en el futuro o en el camino haciendo las cosas. Siempre nosotros queremos quedar bien con el hombre, queremos hacer las cosas perfectas, con detalles y todo ello, para que se hable bien de nosotros y no se nos critique, ¿no? Como por ejemplo, el hermano Gustavo se le mandó a ministrar a un grupo de personas, pero lo hizo mal. Entonces, ese temor a veces, hermanos, a nosotros nos cohíbe un poco de poder cumplir con los mandamientos de Dios dentro de la iglesia. Entonces, pero, ¿qué es lo que nos enseña aquí nuestro manual unificado? Que Nefi estuvo mejor preparado para la obra que le esperaba. Hermanos, el Señor cuando nos va a mandar a hacer algo, el Señor siempre nos va a preparar. Sí, hay una frase, hermanos, que me gusta mucho, que voy a compartirlas con ustedes. Déjenme, aquí la ubico. Dice, Dios no escoge a los capacitados, sino capacita a los escogidos. Y eso es muy cierto. El Señor nunca va a buscar perfección en sus hijos para que ellos lleven a cabo las obras. Miremos los apóstoles de Jesucristo. Miremos los antiguos profetas. Leí, era una persona muy adulta y fue escogida por Dios. Nefi era una persona muy joven y fue escogida por Dios. Nuestro profeta José Smith, una persona que con tan solo 3 años de estudio fue el profeta de la restauración.
Entonces, hermanos, con esto aprendemos que el Señor nunca va a buscar perfección en nosotros, sino la humildad de corazón y el buen deseo que nosotros tenemos para cumplir con Él y ayudar a los demás. No tengamos miedo de que las cosas vayan a salir mal. Recuerda y tengamos fe que el Señor capacita a los que Él escoge. ¿Sí, amados hermanos? Entonces vamos a compartir lo que está en el manual. Vamos a seguir leyendo. Y nos quedamos aquí. Dice, y leer acerca de esa visión puede prepararte también a ti, como ya lo estamos viendo, ¿verdad? Ya que Dios también tiene una obra para ti en su reino. Tú estás entre los santos de la iglesia del Cordero que vio Nefi. Qué bonito. Qué bonito que el manual nos da detalle, nos ayuda a entender un poco acerca de la visión que tuvieron estos profetas, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Aquí vamos a hacer una pausa y quiero hacer una pregunta, hermanos. Quiero lanzar esta pregunta para todos aquellos hermanos que están aquí conectados y a los que de repente quizás después puedan conectarse y puedan verlo. También deseo que puedan meditarlo personalmente. Dice, y leer acerca de esa visión puede prepararte también a ti, ya que Dios también tiene una obra para ti en su reino. ¿Cuál piensan, hermanos, ahora actualmente que es la obra que Dios tiene preparada para usted? ¿Qué piensan que es la obra que el Señor? Porque el Señor siempre nos va a dar oportunidades a nosotros de servir en su reino. Siempre. Y el que diga que no, pues no. Siempre vamos a tener trabajo con Dios, por así decirlo. Sí, y nuestro salario ya saben cuál es. Las bendiciones que Él puede darnos a nosotros. Entonces, ¿cuál piensan ustedes, hermanos, que actualmente, para ustedes, individualmente hablando, es la obra que el Señor tiene preparada para usted? ¿Sí? Entonces me gustaría, por favor, que puedan compartir dentro de los comentarios algo que ustedes sientan que el Señor tiene preparado para usted como obra y que puedan compartirlo con los demás y así poder saber cómo es que ustedes desarrollan esos dones que el Señor les ha dado. También se nos comenta que dice, Nefi vio que nosotros estábamos dentro de los dispersados sobre la tierra y que teníamos como armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Vamos a leer un poco acerca de esto. Voy a compartir las escrituras, 1 Nefi 14, y vamos a escudriñar un poco acerca de estos versículos. ¿Sí? Entonces, a ver, dice, y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas, miren, su rectitud y el poder de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Miren, hermanos, si ustedes piensan que no tienen con qué defenderse sobre el adversario, si ustedes piensan que a veces estamos o somos indefensos ante el mundo en una lucha espiritual, déjenme decirles que no es cierto, hermanos. Que quizás nosotros después abandonemos nuestras armas es muy distinto. Pero cada uno de nosotros, amados hermanos, tiene esas armas, que son la rectitud y el poder de Dios. ¿Qué cosa es la rectitud? ¿Qué nos enseña acerca las escrituras acerca de lo que es la rectitud? Amados hermanos, la rectitud va a ser aquella arma que a nosotros nos va quizás no a ser perfectos, porque el Señor aquí quizás no va a haber una oportunidad de nosotros alcanzar la perfección, sino que la rectitud, hermanos, es algo que nos va a permitir a nosotros poder dar a notar al mundo nuestro esfuerzo por cambiar. Esos pequeños detalles que tú haces cuando llegas a casa y das tu oración y lees tus escrituras,
cuando tú bendices tus alimentos, cuando tú te esfuerzas por cumplir tu llamamiento de una manera digna y honorable, y sobre todo que sea una buena ofrenda para Dios, cuando tú te esfuerzas por hacer todos esos mínimos detalles, tú estás tomando esa arma de rectitud. ¿Por qué? Porque nadie va a venir a señalarte o a juzgar. El hermano Gustavo es así o es asá. Aunque siempre nosotros, hermanos, los seres humanos, nosotros siempre, cuando no tenemos nada que decir de lo que actualmente está sucediendo, siempre nosotros desenterramos las cosas del pasado, las piedras del pasado. Y decimos, pero tú has sido así, tú has hecho esto, tú hiciste aquello. Y siempre nosotros, por más que el miembro, el hermano, a partir de ahora en adelante se esté esforzando por hacer un cambio, nosotros siempre tendemos a juzgar el pasado. O como dicen siempre un ejemplo por ahí, de 10 cosas que tú buenas que haces, por así decirlo, entre ellas hay una mala, las 9 pasan desapercibidas y siempre se centran en esa mala, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros tomamos esa arma de rectitud? Hermanos, si nosotros somos rectos en todas las cosas para con Dios, no para con el hombre, sino para con Dios, nadie puede venir a señalarnos. Nosotros con ánimos, nosotros con valentía, nosotros con la frente en alto, vamos a poder ir a ministrar con honor, sin temor a que alguien te diga, pero si yo a ti te vi tomando la semana pasada, pero si yo a ti el año pasado vi que le pegaste a tu mujer, o cosas así, cosas que el mundo nos ataca, cosas que el mundo no entiende después de que el miembro recibe a Cristo en su vida, ¿no? O perdón, personas que no entienden ese tipo de cosas. Pero si nosotros mostramos al mundo entero, si nosotros nos esforzamos por ser ejemplo en rectitud para los jóvenes, para tu esposo, para tu esposa, para tu papá, tu mamá o tus hijos, tu vecino, en el trabajo, qué sé yo, tantas formas en que nosotros podemos ser rectos y podemos ser un ejemplo para los demás, nosotros podemos hacer las cosas con tranquilidad y con esa paz espiritual. Si nosotros a veces tememos cumplir un llamamiento, tememos volver a la iglesia, tememos que alguien, algún miembro en la calle nos salude porque yo el domingo pasado no volví, hermanos, hay que esforzarnos por nosotros tomar esa arma de rectitud, que todos somos alcanzables a tenerlas, todos somos dignos de tenerlas, solo depende de nosotros. A veces nosotros llegamos a nuestra casa y decimos, deseo que Dios me bendiga, pero no desempolvo las escrituras que la tengo allí en mi closet, en mi repisa o en mi cajón. Deseo que Dios me bendiga, pero no hago mis noches de hogar. Deseo que el Señor me bendiga, pero ni siquiera pongo himnos los domingos o me esfuerzo por guardar el día de reposo. A pesar de todas las circunstancias que puedan pasar, cumplir con el Señor es lo mejor que tú puedes hacer. Las bendiciones van a venir. Pero si yo no me esfuerzo por cumplir con el Señor, si yo no me esfuerzo por luchar con esa arma de rectitud, yo no voy a poder ser bendecido, a pesar de que las bendiciones estén allí para mí. Si yo no tengo ese poquito deseo de hacer un cambio en mi vida, si yo no busco poner rectitud en mi vida, yo no voy a poder ser merecedor de aquellas bendiciones. Quizás es muy difícil a veces, hermanos, y es muy chocante cuando suenan estas cosas. Pero la verdad es esta, hermanos. El Evangelio es esto. Lo que Jesucristo enseñó es esto. Nuestro Padre Celestial no quiere que seamos miserables. Él no quiere que nosotros nos destruyamos unos a otros, o quizás nosotros mismos crucificándonos con nuestros malos pensamientos de lo que yo hice en el pasado y todo eso. El pasado ya está. Recuerda, hermano, que tú tienes esa arma de rectitud que puedas tomarla y que puedes luchar para seguir adelante. Solo depende de que nosotros tengamos esa intención. Si nosotros queremos dejar de tener vergüenza, si nosotros queremos dejar de tener pena o de estar rechazando llamamientos porque yo no me siento, se podría decir así, digno
de poder cumplir este llamamiento, pues órale, hagamos un cambio, hermanos, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Intentemos vivir una vida recta como Dios quiere que nosotros la vivamos. No es fácil, hermanos. No es fácil porque la vida en estos tiempos ahora está muy difícil y las cosas del mundo siempre tratan de confundirnos, siempre tratan de alejarnos de Dios. El placer temporal que nos puede dar quizás una fiesta, el placer temporal que nos puede dar quizás el beber licor, el placer temporal que quizás nos puede dar, qué sé yo, quedarme dormido y no ir a la iglesia. Eso, hermanos, es un placer temporal, que si bien es cierto, se siente bien en su momento, por un par de horas, pero no se compara nada, como dice Pablo, con el galardón que nosotros vamos a recibir de Cristo, porque somos coherederos con Él. Entonces, hermanos, piensen en qué lado quiere estar. Como les dije en la clase pasada, ¿quieren estar del lado de Dios o quieren estar del lado del mundo? Ustedes eligen. Pero recuerden, hermanos, que somos hijos de Dios y somos dignos y merecedores de todas esas bendiciones que Él tiene para con nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a saludar un poquito más aquí a los hermanos que acaban de entrar. Dice Yair Suclupe Farro. ¿Qué tal, Yaircito? Es un jovencito del barrio de Polo Nuevo, paralelo a mi barrio. Muchas gracias por estar aquí, Yair. Un saludo, un fuerte abrazo. Hermano Marco Cialer, hermano Gustavo, buenas noches, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, hermano Marco. No pasó desapercibido siempre su mensaje tan atento y el hermano Marco siempre estando aquí en las clases. Muy participativo, por cierto. Julia Mejía, que Dios te bendiga por siempre. Gracias. Ella es mi mamita. Muchísimas gracias. Stephanie, la hermana Stephanie, también de mi barrio, Stephanie Guanilo. Buenas noches, disculpe la tardanza. No se preocupe, hermana. Recuerden que la clase va a estar grabada aquí y si se perdieron algo del inicio, pues pueden repetirla después que terminen la transmisión. Entonces no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes lleguen y que tengan esa intención de poder estar aquí y aprender un poco más, ¿sí? Muy bien, amados hermanos. Entonces vamos a compartir un poco más acerca de lo que el manual nos está indicando. Vamos a ver aquí. Dios envió a Jesucristo como una expresión de su amor. Este título es muy importante, amados hermanos, porque Jesucristo, como todo mundo sabe, es una expresión literal del amor que Dios tiene por nosotros. Y si me preguntan, hermano Gustavo o Gustavo, para aquellos amigos que no son miembros de la iglesia, ¿cómo puedes decir tú que Jesucristo es una expresión de amor? ¿Por qué creen, hermanos, ustedes? Ayúdenme a ver, por favor, en los comentarios y díganme por qué piensan ustedes que Jesucristo es una expresión de amor. ¿Sí? Para responder yo pienso que Jesucristo es una expresión de amor por motivo de que Él fue el único ser que dio a cambio todo de Él por mi salvación. Entonces, como se dice y como se conoce aquí en el mundo, el que ama, protege, el que ama, cuida, el que ama, enseña, el que ama, corrige. Y Jesucristo lo hizo conmigo. Quizá yo no viví en el tiempo de Jesucristo, quizá yo no caminé con Él como lo hizo Pedro, Juan, pero yo sé que todo lo que Él hizo, y como Nefi lo manifiesta en su visión, lo hizo para mi tiempo, lo hizo para yo que soy un gentil de la casa de Israel, yo que soy del resto de la casa de Israel, el Señor me tuvo en cuenta a mí. Y eso es una gran expresión de que Jesucristo, de que Dios me ama, porque dio a su unigénito Hijo para que a cambio de mi salvación, la salvación de usted y de su familia, Él lo diera todo, hasta su propia vida, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante, hermanos, que debemos recordar siempre. Cuando nosotros vayamos a hacer algo, y sobre todo, más que todo, hermanos, en el día de reposo. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos, en el día de reposo.
por motivo de... En el día de semana, de lunes a sábados, quizás por las cosas del mundo, por nuestro trabajo, estudio, qué sé yo, tantas cosas, quizás a veces nos podamos olvidar ciertos aspectos, que no debería ser justificación, hermanos, porque todos los días sería bueno para leer las escrituras, para aprender, para hablar con Dios, para agradecerle y muchas cosas más. Pero quiero enfocarme en el día de reposo, hermanos. Es algo que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida desde que conocí el verdadero evangelio de Jesucristo. Era algo muy difícil de lidiar, ¿no, hermanos? Eh, pero ahora, a pesar de todas las circunstancias que la vida me pueda presentar, eh, a pesar de todas las oportunidades que yo tenga para poder quizás adquirir dinero, para poder divertirme, para poder tener placer, ¿no? Para sentirme bien conmigo mismo, este, a pesar de todo eso, yo he decidido esforzarme por vivir el día de reposo de una manera digna y agradable para con el Señor. No me importa las cosas del mundo que yo tenga que sacrificar, porque prefiero, hermanos, sacrificar, no sé, una fiesta o un momento de diversión con tal de que en el momento en que yo mire arriba y le pida a Dios una bendición, yo me pueda sentir digno de al menos poder mirarle, o quizás de al menos poder hablarle, con mi conciencia tranquila de decir, Padre, me esforcé o me estoy esforzando porque no soy perfecto, deseo de tu ayuda. Pero hermanos, esto es una invitación para que nosotros recapacitemos o recordemos todo el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. A veces nosotros somos hijos ingratos y mal agradecidos, ¿verdad? Porque a veces recordamos a Jesucristo solamente en momentos, cuando realmente lo necesitamos, y eso pasa en muchas de las personas. Quizás no en todas, porque hay personas que sí se esfuerzan por cumplir las cosas que Dios manda a su palabra, a su letra, y ellos pues son bendecidos por el Señor. Pero esto va para aquellos que a veces no nos esforzamos de una manera correcta o a veces queremos cumplir con Dios, pero quiero cumplir a mi manera. Y el cumplir a la manera de uno mismo con el Señor no es una ofrenda agradable para Dios. Aprendamos, hermanos, a sacrificar cosas que nos van a hacer felices temporalmente por cosas que Dios nos va a dar eternamente. Pongámoslo a prueba a nuestro Padre Celestial. Si nosotros queremos ser bendecidos por Él, si nosotros queremos que nos vaya bien en la vida, en el trabajo, en el matrimonio, en tus estudios, sacrifica esas cosas temporales por cosas eternas. Yo sé que el cambio, hermanos, no va a ser de un día para otro. Quizás va a tomar un proceso, pero no me digan que el proceso va a llevar 1 año, 2 años, 3 años, porque siempre tiene que haber ese deseo y el Señor nos puede convertir de la noche a la mañana. Lo puede hacer, como lo hizo con Saulo de Tarso y que después vino a ser Pablo. Pero no esperemos que el Señor nos deje ciegos y sin fuerzas para nosotros recién cambiar. El Señor nos está dando muchas oportunidades para nosotros ser agradecidos por la expresión de amor que Él tuvo con nosotros y que esa expresión de amor fue Jesucristo o es Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vayamos a hacer algo, veamos que si ese algo que yo voy a hacer es agradable para con Dios, y si es agradable para con Dios, pues bienvenido sea. Hagámoslo. Hagámoslo e invitemos a otras personas a hacer lo mismo, porque lo bueno se comparte. Esta invitación es para ustedes, hermanos. Con mucho amor les hago. Esforcémonos por poder tener ese deseo de cambio en nuestras vidas. Evitemos hablar malas palabras, evitemos tener malos pensamientos, evitemos tener malas expresiones.
que cuando vayamos a la iglesia me importe más en cómo llegó la hermana vestida, cómo llegó el hermano vestido, si tiene zapatos nuevos, si tiene o de dónde se compró ese reloj, o si el maestro de la clase se equivocó y ahí estoy yo para poder atacarle porque se equivocó y como maestro no enseña bien. Hermanos, no seamos piedra de tropiezo, ni para uno mismo, ni para los demás. Aprendamos a ser agradecidos con Dios, primero que tenemos el Evangelio, segundo que tenemos un lugar a donde ir, tercero que tenemos una iglesia restaurada y muchas cosas más por las que nosotros nos podemos sentir agradecidos. Y vuelvo a recalcarles, hermano, esforcémonos y no seamos esa piedra de tropiezo, porque el Señor fácil nos puede quitar del camino para que su obra continúe. ¿Sí, amados hermanos? Muy bien. A ver, la hermana Mari Hernández de México nos dice, estuvo dispuesto a sufrir por nuestra salvación. Es cierto. La expresión de amor que Dios nos dio mediante su Hijo Jesucristo es porque realmente estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, ¿verdad? Por nuestra salvación, como lo dije al inicio. Entonces, hermanos, seamos esos hijos agradecidos para con Dios y que nosotros podamos ser merecedores de las bendiciones que Él nos da. Sí, hermanos, no importa la edad que tú tengas, no importa el trabajo que tú tengas, no importa la condición de vida que tú tengas, siempre sea agradecido con Dios. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar por aquí. Dice, cuando Nefi preguntó al ángel cuál era el significado del árbol de la visión de Leí, el ángel simplemente podría haber dicho, representa el amor de Dios. Pero en cambio, mostró a Nefi una serie de símbolos y acontecimientos de la vida del Salvador. Presta atención a esos símbolos y acontecimientos mientras lees 1 Nefi 11 y meditas al respecto. Vamos, amados hermanos, nosotros a leer el capítulo 11 de 1 Nefi. Y vamos a enfocarnos aquí. Hay algo que me llamó mucho la atención. Y vamos a escudriñarlo y aclarar ciertos puntos, amados hermanos. En el versículo 13 dice, y sucedió que miré y vi la gran ciudad de Jerusalén, y también otras ciudades, y vi la ciudad de Nazaret, y en ella vi una virgen, y era sumamente hermosa y blanca. Y cuando ocurrió que vi abrirse los cielos, y un ángel descendió y se puso delante de mí y me dijo, Nefi, ¿qué es lo que ves? Y le contesté, una virgen, más hermosa y pura que toda otra virgen. Y me dijo, ¿comprendes la condescendencia de Dios? Y le respondí, sé que ama a sus hijos, sin embargo no sé el significado de todas las cosas. Versículo 18, y me dijo, he aquí, la virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios, según la carne. ¿Qué entendemos por este versículo, amados hermanos? Y hay muchos simbolismos y hay muchos significados del cual el ángel le mostró a Nefi acerca de la visión que él tuvo, porque como dice el manual unificado, fácil le hubiera dicho, el árbol representa el amor de Dios y ya. Ahí está tu respuesta de lo que tú quieres saber. Pero no, el ángel le mostró más allá, más símbolos y le dio más significado a su entendimiento y al conocimiento que Nefi quería adquirir. Amados hermanos, en esta parte que me he querido centrar, habla acerca de una virgen, ¿sí? Cuando yo conocí la iglesia, cuando yo me bauticé, ¿no? Mucha gente ya había escuchado acerca de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y siempre me decían o me señalaban, ustedes, los mormones, porque así nos conoce el mundo, ¿no? Me decían, ustedes no adoran a la Virgen,
ustedes no alaban a la Virgen, ustedes no veneran a la Virgen, o por qué ustedes no lo hacen, ¿no? Preguntas más directas. Entonces, hermanos, y a veces hasta nosotros mismos, los miembros, algunos, nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no adoramos a la Virgen? Y amados hermanos, queremos aprender algo aquí, en esta parte que es muy importante. Nosotros, si bien es cierto, no adoramos a la Virgen, pero sí creemos en ella. Creemos que fue la madre de nuestro Salvador, porque las Escrituras lo manifiestan. Nosotros quizás no hablamos mucho de esta buena mujer, porque las Escrituras, al menos en el Nuevo Testamento, como lo señalan, no hablan mucho acerca de ella, ¿no? Ni en el Antiguo Testamento también la menciona como profecía, que iba a ser la madre de Dios, de nuestro Salvador, perdón. Y en el libro de Mormón también hay partes donde mencionan acerca de que iba a llegar a ser la madre de Jesucristo. Pero amados hermanos, tampoco nosotros debemos decir al mundo, nosotros no creemos en la Virgen, o nosotros no, yo no, con la Virgen, por así decirlo, no pasa nada, yo no tengo nada que ver con la Virgen y todo eso. Porque a veces ese tipo de respuestas, hermanos, a nosotros no nos ayuda a poder compartir el Evangelio. No digo que la respuesta que yo estoy dando acerca de la Virgen sea la más correcta o la más precisa para el momento en que a ustedes les pregunten. Pero lo que tenemos que entender en claro, hermanos, tener en claro, es que la Virgen fue una parte muy importante dentro del plan de salvación para con nosotros. Dios, a pesar de todas las circunstancias que esta mujer vivió, que la Virgen María vivió, en el tiempo en que ella vivió, Dios siempre la protegió y la tuvo para con bien. Porque mediante ella, según la carne, como nos dice las Escrituras, iba a ser la que iba a traer al mundo, al Salvador del mundo. Entonces, ¿es algo muy importante para nosotros la Virgen María? Sí, es muy importante. Pero que la adoremos a un nivel como si fuera una diosa, como nuestro Padre Celestial debemos adorarlo, no. Porque las Escrituras y las enseñanzas que Jesucristo nos dio claramente es, valga la redundancia, es claro y es concreto. Él dijo que el único, y los mandamientos nos dicen también que el único que debemos adorar es a nuestro Padre Celestial. Pero creemos en la Virgen y estamos agradecidos con la Virgen por esa expresión de amor que tuvo, por esa humildad, con poca preparación de los misterios de Dios, de poder aceptar y ser la madre de nuestro Salvador. Por eso la respetamos, por eso le tenemos esa magnífica consideración y creemos que realmente ella fue la madre de Cristo. Entonces, amados hermanos, debemos tener muy en cuenta cuando nosotros nos expresemos acerca de esta buena mujer que fue la Virgen María y la madre de nuestro Salvador. No demos cabida a los malos comentarios o a las malas personas que nos señalen, porque a veces nosotros quizás no tenemos ese pequeño tino o, o buena sabiduría para poder responder y hablar acerca de ella. Sí, amados hermanos, entonces quiero que nosotros entendamos muy bien esta parte para que cuando en un futuro quizás se nos pregunte acerca de esta buena mujer, nosotros sepamos qué contestar. El Espíritu igual nos dará a cada uno en el tiempo necesario las palabras exactas que nosotros tengamos que decir acerca de ella. Pero siempre es bueno ser instruidos para nosotros no hablar en vacío y saber qué contestar en el momento adecuado. Sí, amados hermanos, muy bien. Entonces voy a seguir viendo lo del manual. Vamos a seguir viendo lo del manual y dice, una pregunta, ¿qué encuentras allí que te ayude a entender por qué Jesucristo es la máxima expresión del amor de Dios? Esa es la pregunta que yo les hice, ¿no? Que ustedes puedan responder. ¿Por qué piensan que Jesucristo fue la máxima expresión del amor de Dios? ¿No?
Nos dice también podrías considerar ver videos de la Biblia en Biblioteca del Evangelio que correspondan a los sucesos que vio Nefi. Eso es muy importante, hermanos. Nosotros tenemos material en abundancia para poder nosotros aprender paralelamente las escrituras y sobre todo lo que el manual Ven Sígueme 2024 nos indica para poder hacer y así aprender y tener un poco más de conocimiento y sabiduría acerca de los misterios y las enseñanzas de Dios. Ya hemos transcurrido prácticamente 45 minutos. Vamos a poder ir avanzando un poquito. Sí, hermanos, entonces dice, puedo tener por armas rectitud y poder. Amados hermanos, como ya les decía, ustedes no son personas indefensas en este tiempo. Ustedes son personas que pueden lograr muchas cosas, siempre y cuando nosotros procuremos rectitud y poder. ¿Y ese poder de dónde viene? Ese poder, hermanos, lo tenemos todos. Si bien es cierto, los varones dentro de la iglesia poseemos el poder de Dios, que es el santo sacerdocio, y que por ese mismo poder Moisés pudo abrir las aguas del mar, por ese mismo poder Jesucristo bendijo, multiplicó los panes y los peces. Por ese mismo poder, José Smith pudo restaurar el Evangelio de Jesucristo nuevamente sobre la faz de la tierra. Por ese mismo poder, tú fuiste quizás bautizado dentro de la iglesia de Jesucristo, con la debida autoridad de Dios. Entonces, ¿y qué con las mujeres? Esa es una pregunta muy importante, ¿verdad? Si los varones de la iglesia tienen y son merecedores de este poder de Dios, ¿qué para con las mujeres? A ver, amados hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué papel cumplen las mujeres dentro de la iglesia para con el poder de Dios que es el santo sacerdocio? Quiero que me ayuden ustedes y me comenten aquí qué es lo que ustedes entienden por cuál es la responsabilidad o cuál es ese valor importante que ustedes como mujeres tienen con el poder de Dios. Mientras ustedes van comentando, voy a ir hablando un poco más acerca de estos dos puntos, ¿no? Muy bien, amados hermanos. Entonces, el poder de Dios, hermanos, todos los varones, si bien es cierto, tenemos este sacerdocio, pero todos somos merecedores de este poder y bendecidos por este poder. Entonces, si bien es cierto, a veces los varones de la iglesia, por motivos de haber caído en pecado, el espíritu se aleja de nosotros y no podemos magnificar ni desarrollar este poder. Entonces, en nuestras vidas, amados hermanos, hay dos cosas muy importantes: la rectitud, que la hablé al inicio, y el poder de Dios. Con este poder de Dios, hermanos, nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos bendecir muchas vidas. Podemos ayudar en la obra de Dios de muchas maneras. Tenemos dones que Dios nos ha dado. Tenemos talentos. Tenemos el poder del sacerdocio. Tenemos las escrituras. Tenemos el evangelio restaurado. Entonces, amados hermanos, ¿qué más piensan ustedes que necesitamos para poder ser felices? Para poder llevar a cabo la obra de Dios y que nosotros seamos merecedores de esas bendiciones. Lo tenemos todo. Dios nos ha dado todos, así como Dios nos da la prueba que es este mundo pecaminoso, este mundo caído, y que nosotros tenemos que luchar constantemente para poder sobrevivir a todas las adversidades que el mundo nos presenta. Paralelamente, el Señor nos da armas para poder luchar contra estas adversidades: la rectitud y su poder. El amor de Dios, hermanos, es tan maravilloso, es tan grande, que yo no dudo ahora en nada de lo que el Señor me ha prometido. Yo no tengo temor
de compartir el Evangelio. Yo no tengo temor de poder sacrificar cosas que temporalmente me van a hacer felices a cambio de cumplir primero con Dios. Ahora sé exactamente lo que el Señor quiere para con mi vida. Tengo que magnificar mi llamamiento. Tengo que desarrollarme como hijo de Dios. Tengo que esforzarme por cumplir con las cosas que Él me está mandando a hacer. Tengo que esforzarme por desarrollar los talentos que Él me ha dado. Quiero ser llamado buen siervo. Quiero ser nombrado algún día por Él y que me diga, felicidades, has hecho lo que yo te he mandado, has cumplido lo que yo te he mandado, eres digno del reino de mi Padre, eres digno de las moradas que yo he preparado. Yo sé, amados hermanos, que nadie es perfecto. Yo no soy perfecto, porque el ser humano no es perfecto. Y el tan solo estar en este mundo hace que tal vez la perfección no la podamos alcanzar, pero deseo, hermanos, que podamos seguir esforzándonos. Hay que ser, como vuelvo a repetir, hermanos, siempre agradecidos para con Dios. No dejemos que las cosas temporales nos cieguen de las bendiciones que están allí para nosotros. Esforcémonos, hermanos. Hay que ser fuertes y valientes para saber decir no a las cosas que van en contra de Dios. Hay que tener esa valentía espiritual y temporal para poder darle una ofrenda digna y generosa a Dios, para poder complacer a Dios en vez de complacer al hombre. El hombre, hagas cosas buenas o hagas cosas malas, siempre va a hablar de ti. Y no te va a dar nada a cambio. Si tú deseas, no sé, rechazar algún llamamiento o alguna asignación por quedar bien con el hombre, créeme que va a ser muy triste el día en que nosotros estemos frente al Señor. Es como cuando tú deseas que alguien te haga algún servicio, algún favor, que tú lo necesitas, y que ese alguien te diga, está bien, lo voy a hacer, y que después tú lo llames, le envíes un mensaje, lo vayas a ver, no lo encuentres, o que te diga mañana, 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 y así. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Siendo seres humanos. ¿Cómo piensan que se siente nuestro Padre Celestial y Jesucristo, que lo dieron todo por nosotros? Que dio su vida a Jesucristo por ti, por mí, y que tú le digas, no, no puedo ahora. No, no puedo porque tengo que dormir mi siesta de siempre. No, no puedo porque el ser padrino, el ser madrina, o la fiesta de mi amigo, o la fiesta de mi amiga, o el partido, o qué sé yo, algún evento es más importante que cumplir contigo, Jesucristo. Espérame, yo lo voy a hacer, pero primero déjame ir a esta fiesta. Espérame, yo lo voy a hacer, pero primero déjame dormir un poquito más. Cuando no nos pasa a nosotros, el dolor no nos interesa en el resto. Pero cuando nos hacen algo a nosotros, cuando nos señalan, cuando no nos sirven de la manera que deben servirnos, allí nosotros sí podemos reclamar, molestarnos, que sí, que no siquiera me hacen algún favor y todo ello. Pero ¿y qué nosotros para con Dios y para con Jesucristo? ¿Estamos cumpliendo con ellos? ¿Estás magnificando tu llamamiento de la manera que debes magnificarlo o lo haces cuando a ti se te antoja? Duele, hermanos. La verdad duele. A mí me dolió. A mí me duele a veces cuando el Señor me amonesta y me dice, Gustavo, tú no estás haciendo las cosas como debes hacerla, porque tú eres capaz de hacerla. Tú eres
Tienes esos dones que yo te he dado, esos talentos que yo te he dado y sé que puedes hacerlo. Pero ¿qué pasa? No lo estás haciendo. Y a veces se me cae la cara de vergüenza, hermanos, cuando yo me oro al Señor y le pido algo que me ayude. Pero si yo no he cumplido con lo que el Señor me mandó ese día y ahora yo le estoy pidiendo. Es como ustedes, cuando ustedes se les manda a hacer algún favor y ustedes no le hacen y después necesitan de esa persona, ¿ustedes con qué cara van a esa persona? A veces vamos avergonzados, ¿verdad? Sabes que sé que yo no cumplí contigo, pero por favor ayúdame, que ahorita yo sí te necesito. Amados, hay que ser agradecidos con las expresiones de amor que Dios nos da. Tenemos su poder, tenemos el sacerdocio, tenemos su amor. ¿Qué más necesitamos? Vamos a leer un comentario aquí de la hermana Marley Galot. Ella es la hermana que compartió su testimonio aquí con su esposo, el obispo Rugerio. Bueno, es el hermano Rugerio el que nos está comentando. Dice, soy hermano Rugerio. Las hermanas son la ayuda ideal, idónea, nuestro complemento. Juntos trabajamos en la toma de decisiones y tienen una bendición de Dios, el Padre, para ayudar a su pareja en la tierra. Son nuestras consejeras. Qué bonito, qué bonita expresión del ex obispo del barrio donde yo serví, que tiene acerca de su esposa. Y es muy cierto, la esposa o la mujer dentro de la iglesia es el complemento al sacerdocio para llevar a cabo la obra de Dios. Las esposas son nuestras consejeras. A veces a nosotros los varones no nos gusta los que nos dicen nuestras esposas, pero varones sabios debemos saber escuchar. Las mujeres tienen un sexto sentido que Dios les ha dado, maravilloso, que ellas siempre van a poder aconsejarnos y ayudarnos para no cometer errores. Eso lo aprendí a lo largo de mi matrimonio. Y de verdad que ahora me siento muy agradecido por la compañera que tengo, porque me sabe escuchar, me sabe aconsejar y siempre yo le digo, ¿y qué te parece esto? ¿Y qué te parece si esto y esto? Entonces siempre he ido corrigiendo errores porque he tenido a alguien a mi lado que me aconseje, me guíe, me escucha y sobre todo que me sabe amonestar en los momentos que me sabe amonestar. Entonces las mujeres, amados hermanos, y ustedes, hermanitas, son la expresión de amor que Dios le ha dado al hombre para que lleve y magnifique el poder que Dios les ha dado, que es el sacerdocio, a un nivel muy alto. Entonces, hermanas, ustedes tienen una gran responsabilidad dentro de la iglesia y dentro de sus hogares. Ustedes quizás no tienen este poder así literal como el varón, pero ustedes tienen una importante responsabilidad. Que si ustedes fallan, el poder de Dios en sus esposos no se va a poder magnificar. ¿Sí? Entonces tengan muy en cuenta, amados hermanos, todo aquello que acabo de expresarle. ¿Sí? Entonces, para ir terminando, hermanos míos, hay una pregunta muy importante que deseo que la puedan responder, ya sea individualmente o quizás mañana en sus noches de hogar, que dice, ¿qué impresiones recibes en cuanto a tu función en la obra grande y maravillosa del Señor? Amados hermanos, ¿qué impresiones reciben ustedes en cuanto a cuál es la función de cada uno de nosotros, desde el más pequeño al más adulto, en cuanto a la obra grande y maravillosa del Señor? ¿Cuáles piensan? Por ejemplo, hemos hablado y hemos tomado como ejemplo el sacerdocio. La gran función de la mujer dentro de la obra grande y maravillosa del Señor es poder ayudarle al sacerdocio a que éste magnifique su poder, el poder que Dios nos ha dado, perdón. Entonces, esa es una de las funciones que ustedes como mujeres tienen y tienen muchas más. Y nosotros varones también tenemos muchísimas funciones dentro de la iglesia. Entonces, me gustaría que ustedes las puedan responder
quizás personalmente o con su esposa, con su familia o en sus noches de hogar, quizás sea un tema muy importante para que digan, no, a ver, el día de hoy quiero hablar acerca de las responsabilidades que tú y yo tenemos dentro de la obra del Señor. Tu responsabilidad es, por ejemplo, programar todas las noches de hogar. Tu responsabilidad es, por ejemplo, tener listas las escrituras para poder leerlas en familia. ¿Qué sé yo, hermanos? Tantas cosas que se pueden hacer dentro de la iglesia, en tu hogar, para poder nosotros aprender acerca del Evangelio y sobre todo ayudar en esta obra grande y maravillosa. Tantas cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, hermanos, si no tienen un llamamiento, si no tienen alguna asignación, les invito a que vayan a su obispo o a su líder, presidente del coro, un presidente de la sociedad de socorro, y le digan, hermana, quiero servir en la iglesia. Quiero ser útil para con Dios. Anímense, hermanos. No hay llamamiento grande o llamamiento pequeño. Todo es importante dentro de la obra de Dios. Todo. Porque tú vas a ayudar en una parte, el otro hermano va a ayudar en otra parte y todos vamos a hacer ese complemento ideal para poder llevar a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. Sí, amados hermanos. Muy bien, entonces vamos a dar por finalizada la transmisión del día de hoy. Les amo muchísimo y muchísimas gracias a todas aquellas personas que estuvieron aquí presente en la transmisión del día de hoy. Los espero también la próxima semana, cada domingo. Si hay algún cambio de horario, igual por las redes yo voy a compartirlos para poder que estén atentos y poder llegar todos a la misma hora. ¿Sí, hermanos? Entonces, porque ahí me están diciendo, hermano Gustavo, ¿por qué no cambia la hora quizás a las 8 de la noche, que es aquí en hora Perú y en México serían las 7? Entonces estoy viendo todos esos detalles y sugerencias para poder hacer cambios y que todos podamos tener esa bendición de poder estudiar el manual de Ven, Sígueme 2024. Sí, amados hermanos, entonces que nuestro Padre Celestial nos bendiga en esta nueva semana que inicia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro hogar, nuestro matrimonio, en todo lo que nosotros necesitemos y que Dios sabe que necesitamos. Esforcémonos por vivir de manera digna del reino de Dios y hagamos algún cambio. De todas esas listas que ustedes tienen por hacer cambios, anoten qué cambios tengo que hacer. Esto. Iniciemos por uno. Hoy día voy a hacer este cambio, me voy a esforzar por no hacer esto. Al siguiente día me voy a esforzar por no hacer esto. Y así. Y vayamos nosotros ayudándonos nosotros mismos a poder tener esa rectitud que Dios busca en nosotros y que somos merecedores. ¿Sí, hermanos? Entonces les amo muchísimo. Un saludo especial para cada uno de ustedes y recuerden que pueden compartir esta transmisión con sus amigos y aquellos que no conocen la iglesia también para que puedan aprender un poco más acerca de el manual Ven Sígueme y acerca de la iglesia y la doctrina que nosotros enseñamos. A ver, bueno, aquí está que me saludan Luz Rodríguez y Marco Chileno, hasta que me saludan por mi cumpleaños. Bueno, sí, hermanos, el día de hoy es mi cumpleaños. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que me hicieron llegar su saludo. Gracias en verdad por la consideración y sobre todo por tenerme presente siempre, ¿verdad? Entonces, pero fue lo más importante y el mejor regalo que quizás puedo tener el día de hoy, aparte de mi familia y de tener a mi madre viva, de tener a mi esposa, a mi hijo, es poder compartir el evangelio con ustedes. Es mejor trabajar con Dios que quizás hacer cosas que quizás me van a dar un placer temporal. No es mi cumpleaños, pero el mejor regalo es estar aquí con todos ustedes. ¿Sí? Entonces, hermanos, les amo muchísimo. Deseo que tengan una excelente semana y por favor, ya saben, vayan donde su obispo, vayan donde su presidente del coro, de la sociedad de socorro y pídanle algún llamamiento o alguna asignación. Trabajemos en la obra del Señor, que esta es una obra grande y maravillosa. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao.